Invito a que abra su Biblia en 1 Corintios capítulo 1. Hoy voy a estar aquí abajo. Prediqué ahí arriba en la mañana y dije, no, mejor yo me quiero bajar aquí. Porque esto que vamos a hacer hoy, hermano, va a ser un poco diferente. Esto va a sentirse más que una predicación, va a ser como una clase, porque eso es lo que es. Quiero compartir con ustedes datos sumamente importantes acerca de la carta de Pablo a los Corintios, y va a sentirse más como si estuviera usted en una clase bíblica más que una predicación. Así que ¿está listo? Arrancamos. Hoy empezamos, mis hermanos, nuestro estudio de la carta de Pablo a los Corintios, y este va a ser nuestro lema. Quiero que recuerde estas palabras, porque este va a ser la manera en que vamos a... Este es el tema principal, vamos a decirlo así, de 1 Corintios. Está ahí en su pantalla. En la pantalla dice, glorificando a Dios en cuerpo y espíritu. Ese es el tema que hemos escogido para 1 Corintios. Y vamos a empezar a estudiar esta carta. Hoy empezamos con 1 a los Corintios, y vamos a estar por meses estudiando esta carta, 1 Corintios. Así que hoy lo que vamos a hacer es que vamos a hacer la introducción. No vamos a entrar de lleno al texto, pero vamos a hablar de algunos datos muy importantes que tenemos que saber. Lo principal que vamos a hacer es que vamos a ver cómo es que comenzó esta iglesia. Vamos a ver en la Biblia, porque tenemos ese gran privilegio de poder tener en la Escritura la historia de cómo comenzó esta iglesia. Y eso es lo que vamos a ver. Para poder entender esta iglesia, para poder leer esta carta que está dirigida a esta iglesia, es muy importante saber cómo es que esta iglesia comenzó. Quiero que vaya conmigo al verso 1, 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Solamente vamos a leer el verso 1 y el verso 2. Y después vamos a ir al libro de los Hechos. Dice la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mis hermanos, acabamos de leer estos dos versos principales, los primeros dos versos de la carta a los Corintios, y nos da dos datos básicos. Primeramente, ¿quién escribió esta carta? Verso 1, ¿quién escribió esta carta? La escribió el apóstol Pablo. Y también nos dice en el verso 2, ¿a quién se le escribió? Esta carta fue escrita a una iglesia que estaba ¿dónde, mis hermanos? Dice ahí que estaba en la ciudad de Corinto. Ahora, las cartas, hoy en día escribimos cartas y siempre las firmamos al final de la carta. En aquellos días era al revés. La gente firmaba las cartas al principio. Por eso el verso 1, Pablo firma la carta y dice, esta carta se escribe, es escrita por Pablo. Era una costumbre. Así es como la gente hacía las cosas en aquellos días. La carta a los Corintios, hermanos, vamos a ver, es muy diferente a otras cartas de Pablo. En la carta a los Romanos, Pablo está enseñando doctrina, enseña mucha doctrina en Romanos. En Corintios no es así. Pablo no está enseñando, no es el propósito de Pablo enseñar doctrina. En otras cartas, Pablo habla de asuntos pastorales de la iglesia, de la administración, del liderazgo, cómo debe ser el liderazgo de la iglesia. No, mis hermanos, en Corintios no es así. La carta a los Corintios tampoco es un tratado pastoral. La misión de Pablo al escribir esta carta, mis hermanos, es completamente diferente. Ahora, no estamos diciendo de que no hay asuntos doctrinales o que no vamos a aprender principios bíblicos. No, yo no estoy diciendo eso. Estoy hablando del propósito del escritor. El escritor está respondiendo a dos cosas. El escritor supo de cosas que están sucediendo en Corinto que tienen que ser corregidas. Y además, también Pablo está escribiendo en respuesta a preguntas que la gente de Corinto tenía y que quería que Pablo le respondiera. Pablo no está escribiendo para enseñarles doctrina. Pablo está escribiendo para que los hermanos de la iglesia cambien su conducta. Y esto es muy importante. La carta de Pablo a los Corintios, Pablo tiene la intención de que cosas que están pasando en la iglesia sean corregidas.
sean cambiadas. Es una carta extremadamente personal, mis hermanos. Altamente personal. Porque no fue escrita como una para enseñar, sino para corregir cosas. Así que vamos a tener que mirar a esta iglesia muy de cerca. Vamos a tener que aprender mucho de esta iglesia, su contexto cultural, su contexto social, qué era lo que estaba pasando, por qué Pablo les dice esto, en qué manera les afectaba a ellos en su contexto. Va a ser muy interesante nuestro estudio y al final vamos a aplicar las enseñanzas a nuestras vidas. Amén. Ese es el plan que vamos a tener. Ahora, mis hermanos, en el estudio de las Escrituras, y para su servidor siempre es muy útil, tratar de encontrar un verso clave. Ahora, ¿qué es un verso clave? En las Escrituras siempre, a veces podemos encontrar en un libro de la Biblia un verso que resuma el mensaje de aquel libro. Y eso a mí en lo personal me ayuda a recordar de qué se trata este libro. Es muy importante nunca perder de vista de qué se trata cada libro de la Escritura. En algunos casos es fácil identificar el verso clave. Por ejemplo, estábamos estudiando Juan y Juan nos dice, estas cosas las escribí para esto, ¿recuerdan? Para que creáis que Jesús es el Cristo y creyendo tengáis vida en su nombre. Es clarísimo el verso clave. Pero no es así en Corinto. En Corinto tenemos que escoger, en Corintios tenemos que escoger algún verso que encierre todo eso. Y creo que el verso que encierra el mensaje de 1 Corintios, vaya capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, y vaya conmigo al verso 20. ¿Lo tienen, mis hermanos? Yo los espero, los espero. Recuerden que estamos estudiando todos juntos hoy. 1 Corintios 6:20. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Por qué no lo lee conmigo en la pantalla? Porque yo tengo la nueva versión de las Américas y esa es la que voy a usar durante todo este estudio de Corintios. Los próximos meses voy a usar la nueva versión de las Américas. Es una versión con lenguaje más moderno y por eso voy a usar esta versión. Dice la Escritura, dice en 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Este es nuestro verso clave. Este es el verso que encierra el mensaje de todo el libro. Dice, porque han sido comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son... Ahora les voy a dar una oportunidad. No hacemos eso en las predicaciones, pero les voy a dar la oportunidad de hacerlo hoy. Así que ahí con su vecino, júntese ahí con su vecino y aprendas este versículo de memoria ahora mismo. 3 minutos para que se lo aprenda de memoria. Quiero ver a todos estudiando, no quiero viéndose las caras. Vamos a aprender este verso de memoria. Tal vez aquí hay alguien que jamás se haya aprendido un verso de la Biblia de memoria. Así que esta es su oportunidad. Practica con su vecino, dígale, vecino, ¿ya te lo aprendiste? Apréndaselo en Reina Valera, de las Américas, en inglés, en chino, en francés, en lo que usted quiera. No estoy escuchando muchas voces, eso me preocupa. Necesito escuchar más voces. Un minuto más. Apréndaselo. La próxima semana se los voy a preguntar, ¿ok? A ver todos juntos, ¿cuál es la primera frase? Porque han sido comprados por un precio. Hasta aquí, hermanos. Aquí nos da la razón por la cual nosotros tenemos que glorificar a Dios. Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos. El Señor nos ha comprado con precio. ¿Y cuál fue el precio, mis hermanos? La sangre preciosa de Jesucristo.
Hemos sido comprados por precio. Dígalo otra vez. Porque han sido comprados por precio. Algunos no se lo aprendieron, lo están viendo. No, no es cierto, no es cierto. Yo también lo estaba leyendo. Porque han sido comprados por precio. Y porque han sido comprados, sigamos diciendo, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios porque hemos sido comprados. Usted le pertenece al Señor. Le pertenecemos al Señor. Hemos sido comprados. Este es el mensaje de 1 Corintios. Pablo les está ayudando, les está exhortando a estos hermanos de esta iglesia a que su conducta, su manera de vivir corresponda a su realidad, de que la manera de vivir exprese que realmente le pertenecen al Señor. Porque así, mis hermanos, vamos a ver que había grandes problemas en la iglesia, había grandes dificultades, y realmente su manera de vivir, su conducta, no mostraba que su vida pertenecía a Cristo. Tenemos que ser congruentes, es lo que Pablo dice. Tenemos que ser congruentes. Nuestra vida tiene que reflejar lo que somos. Y de eso habla la carta a los Corintios. Para poder entender esta carta y para poder ver cuando entremos, antes de entrar a esta carta, tenemos que ver la historia de esta iglesia. ¿Está listo? Vaya conmigo al libro de los Hechos. Abra su Biblia en el libro de los Hechos. Vamos al capítulo 16. ¿Lo tienen, mis hermanos? Pablo, el escritor de esta carta, es el misionero más grande que ha existido en la historia. No hay ningún misionero que ha hecho tanto impacto, que ha tenido tanto impacto en la historia de la iglesia que Pablo. En el libro de los Hechos tenemos registrados 3 viajes misioneros de Pablo. En el libro de los Hechos hay 3 viajes que él hizo. Y también tenemos otro viaje que no fue un viaje misionero. Realmente Pablo fue preso y es llevado a Roma. Ese es su 4º viaje que está en el libro de los Hechos. Mas sin embargo, cuando estudiamos detenidamente la Escritura, podemos ver después de que Pablo fue llevado preso a Roma, es puesto en libertad. Y él hace un 4º viaje misionero, otro viaje misionero, del cual podemos ver indicios en las cartas de Pablo. Y entonces el 5º viaje, o es preso Pablo por última vez. Entonces Pablo, según lo que estudiamos en la Escritura y también externamente, hizo 4 viajes. Vamos al 2º viaje de Pablo, Hechos capítulo 16. Aquí está el 2º viaje misionero de Pablo. ¿Está conmigo? Verso 4, vaya conmigo al verso 4. Dice, según pasaba por las ciudades, o sea, Pablo está comenzando su 2º viaje. Dice, entregaba los acuerdos tomados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que los observaban. ¿De qué está hablando? Está hablando en Hechos 15, todas las iglesias se reúnen para tomar acuerdos con respecto a algunos asuntos o controversias que había en la iglesia. Entonces Pablo va y da comparte lo que las iglesias habían decidido juntas. Pero note el verso 5, es muy importante. Mire lo que estaba haciendo Pablo en su viaje misionero. Así que las iglesias eran, ¿qué, mis hermanos? Confirmadas en la fe. ¿Cuáles iglesias? Se está refiriendo a las iglesias que Pablo había fundado en su primer viaje. En su primer viaje él había fundado varias iglesias y en su segundo, lo primero que hace, su segundo viaje, es confirmar a estas iglesias. Y sigue diciendo el verso 6, dice así que verso 5, disculpe, y diariamente estas iglesias crecían en número. ¿Está conmigo? Estas iglesias estaban creciendo. Siga leyendo. Verso 6, pasaron por la región de Frigia y Galacia. Y note esto, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. En otras palabras, Dios le revela a Pablo que él tenía otro propósito, que él lo quería en algún otro lugar. Siga leyendo, verso 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia. Pero el Espíritu Santo, ¿qué hizo, mis hermanos? No se los permitió. Claramente el Espíritu Santo quería que Pablo fuera a otro lugar, que fuera a otra región. El Espíritu Santo tenía un plan ya dicho para que Pablo siguiera su viaje misionero. Dice, entonces pasando por Misia, descendieron a Troas. Tengo un mapa, mis hermanos, ahí, si puede ponerme el mapa. Y está ahí, si tiene buena vista, porque está bastante lejos de eso, ¿eh?
Si tiene buena vista, usted puede ver la trayectoria de la cual acabamos de leer. Pablo estaba aquí en Listra. Mira, ahora me traje algo muy tecnológico, ¿verdad? Estaba aquí, es que es mi cumpleaños, tengo que hacer algo especial. Aquí está, y Pablo dice que siguió esta ruta por estas ciudades y llegó hasta Troas. Este lugar de aquí es Troas, es un puerto. Ahora dice que Pablo, la intención de Pablo era ir a Bitinia. Bitinia es esta región de acá arriba, este es el Mar Negro. Y aquí en esta región se llama Bitinia. Pablo quería ir hacia el norte. Ahora, si no sabe de qué lugar del mundo estamos hablando, aquí le doy una referencia. ¿Qué lugar es este? Todos conocen, no vaya a decir Baja California porque no es Baja California. Es Italia, ¿no es cierto? Entonces usted ya sabe más o menos, aquí tenemos Italia, Roma está más o menos aquí, esta es Grecia. Esta área de aquí, mis hermanos, esta área de aquí, acá arriba, toda esta área de aquí, se llama, hasta el día de hoy todavía, Macedonia. Y es parte de Grecia. Ahora quiero que siga leyendo, porque esta región es muy importante en nuestra historia. Recuerde, Pablo está aquí en Troas, en este puerto de aquí. Siga leyendo, estamos en el verso 9. Vaya al verso 9, ¿está conmigo? Dice, por la noche el Señor, dice, le mostró a Pablo una visión. ¿Y cuál era la visión? Fíjese lo que era la visión. Era un hombre de Macedonia que estaba de pie y le estaba suplicando a Pablo. ¿Y qué es lo que le decía este hombre a Pablo? Pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces el Señor le dice a Pablo exactamente dónde lo quería. ¿Dónde el Señor quería a Pablo? Lo quería en Macedonia. Y entonces, ¿qué hace Pablo? No, Pablo no hizo lo que Jonás, ¿recuerda lo que hizo Jonás, que se fue hasta el otro lado? No, Pablo obedeció. Ve el verso 10. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia. En otras palabras, estaban, allá donde hago el mapa, póngame el mapa por favor otra vez. Ahí está muy bien, gracias hermano. Estaban aquí en Troas y cruzaron hasta Macedonia. Cruzaron a Macedonia y eso fue lo que hicieron. Dice el verso 10, dice, cuando tuvo la visión enseguida procuramos ir a Macedonia persuadidos de que Dios nos había llamado. ¿Para qué? Para anunciarles el evangelio. La primera ciudad, si me pone el mapa hermano una vez más, gracias. La primera ciudad a donde ellos llegan en Macedonia es una ciudad que se llamaba Filipos. Esta es la ciudad de Filipos, está marcada aquí. Si tiene buena vista puede ver el nombre de Filipos. ¿Alguien recuerda la historia de cuando Pablo llega a Filipos? ¿Alguien recuerda algo de eso? Les voy a refrescar la memoria. ¿Recuerdan Pablo yendo por las calles y había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación? ¿Alguien recuerda eso? Algunos están diciendo, ¡ah, sí, claro, por supuesto! Entonces Pablo dice que todos los días aquella muchacha los molestaba. ¿Recuerdan eso? Hasta que Pablo ayuda a aquella muchacha, la libera de aquel espíritu de adivinación. Todo eso pasa ahí cuando Pablo llega a Filipos. Los meten a la cárcel porque los dueños, porque esa muchacha era una esclava tristemente, y los dueños dicen, nos arruinaste el negocio. Porque hacíamos dinero con esa muchacha, los meten a la cárcel y Dios los libera de la cárcel. ¿Recuerda usted? Todo eso pasa en Filipos. Y después de Filipos, Pablo se va a Tesalónica. Tesalónica está marcado ahí a un lado de Filipos. Vea, aquí está Filipos y aquí está Tesalónica. Y ahí es donde Pablo va. Pablo predica, gente se acepta al Señor, pero hay gran oposición y Pablo tiene que salir. Tiene que salir literalmente. Dice que los hermanos de Tesalónica lo sacaron a Pablo para que fuera. Y Pablo, de estar en Tesalónica, aquí se va a esta ciudad de acá, a un lado. Esa ciudad se llama Berea. ¿Alguien recuerda a los hermanos de Berea? ¿Alguien ha escuchado de lo que pasó en Berea? Dice que llegó ahí y la gente estaba muy abierta para el evangelio. Y la gente en Berea dice que eran más nobles que la gente en Tesalónica. Y luego dice algo muy interesante. Dice que cuando Pablo les enseñaba, los hermanos de Berea hacían algo. Dice que ¿qué hacían? Dice que escudriñaban las escrituras para ver si lo que Pablo les decía era verdad. De Berea, el apóstol Pablo va hacia el sur y llega a la ciudad de Atenas. ¿Recuerda lo que pasó en Atenas? Pablo está en Atenas y tiene el privilegio le dan el privilegio de hablar en el Areópago. El Areópago era el lugar donde todos los filósofos griegos hablaban. Y Pablo dice la escritura que Pablo estaba tan quebrantado porque había mucha idolatría en Atenas.
Y cuando llega Pablo les habla acerca de eso y dice, vi entre sus templos que ustedes tienen un Dios, tienen un templo al Dios no conocido. Tenían tantos templos la gente en Atenas y tenían tantos dioses, pero les preocupaba que a lo mejor había un Dios que ellos no conocían, así que le hicieron un templo al Dios no conocido. ¿Usted cree eso? Entonces dice Pablo, me llamó la atención que tienen un templo al Dios no conocido. Y dice Pablo, a ese Dios no conocido es el que les vengo a anunciar. El creador del cielo y la tierra, el Dios que ustedes no conocen, el único Dios verdadero. Entonces la travesía de Pablo en Macedonia. Ahora vaya conmigo a Hechos capítulo 18, vaya, Hechos capítulo 18. ¿Ya lo tienen, mis hermanos? Verso 1. Y después de esto, dice verso 1, Pablo salió de Atenas. ¿Y se fue a dónde? Se fue a Corinto. Corinto, mis hermanos, ahí está. Si me pone, gracias hermano, aquí está Atenas. Y Corinto estaba exactamente aquí. Esta región de aquí, grande. Estos lugares, los que lo han visitado dicen que son bellísimos. Es bellísimo todos estos lugares. Y quiero que note, esta región se llama Acaya. Y aquí en la entrada de la región de Acaya estaba la ciudad de Corinto. Mis hermanos, la ciudad de Corinto no era una ciudad pequeña. En tiempos bíblicos, Corinto era una ciudad extremadamente grande. Y eso es algo muy interesante porque notamos que la estrategia de Pablo de comenzar iglesias, Pablo no comenzó iglesias o su estrategia no era ir de pueblito en pueblito. Cuando usted lee a dónde Pablo empezó las iglesias, Pablo empezó iglesias en las ciudades más grandes de su tiempo. En las ciudades más grandes del Imperio Romano es donde Pablo empezó iglesias. Su estrategia era una estrategia urbana de las grandes ciudades. Y fue de ciudad grande a ciudad grande a ciudad grande compartiendo el evangelio. Y llega a Corinto. Corinto tenía alrededor de 400,000 personas. Es una ciudad grande hasta el día de hoy, ¿no cree usted? Es un lugar muy grande. Ahora, en aquellos días todavía era considerado más grande. ¿Por qué? Porque las ciudades no eran de millones y millones como las son hoy. De hecho, Roma en aquel tiempo tenía 800,000 personas. Corinto tenía la mitad. Era una ciudad muy grande, mis hermanos. Y también era una ciudad muy antigua. Hoy en día usted todavía puede ir a esa región y visitar Corinto. ¿No le parece algo maravilloso? Es una ciudad que todavía existe. Y a un lado de la ciudad, afuera de la ciudad, usted puede ir a visitar las ruinas de la ciudad a la cual Pablo visitó. ¿Sabe cuántos años tiene esa ciudad de existencia? 2,700 años. Así de antigua es esa ciudad. Ahora, para perspectiva, nuestra gran ciudad de Houston, ¿cuántos años tiene? Todavía no hemos cumplido 200 años. Así es de joven nuestra ciudad. En el 2036, vamos a cumplir 200 años, esta ciudad. Corinto es una ciudad de 2,700 años. Cuando Pablo la visitó, era una ciudad de 700 años de antigüedad. La ciudad había pasado por muchos problemas, había sido completamente destruida en un momento. Y 100 años antes de que Pablo la visite, de Hechos 18:1, la ciudad fue reconstruida. Y esa ciudad, hermano, estaba creciendo y explotando en población. La ciudad era una ciudad sumamente popular. Y había mucho dinero en esa ciudad. Había mucho dinero, y porque había mucho dinero, había mucha discriminación social. Las clases sociales estaban bien marcadas. Los de arriba, los que tenían todo el dinero y todo el poder, eran los ciudadanos romanos. Y esos controlaban todo, mis hermanos. Controlaban la política, controlaban la economía, controlaban los puertos, quién entraba, quién salía. Ellos eran los dueños y señores, los ciudadanos romanos. Y después estaban los demás, los griegos. Había muchos judíos en aquel lugar. Eran los mercaderes, eran los marineros, eran los artesanos. Y tristemente también, mis hermanos, había muchísimos esclavos. Y los esclavos se dedicaban a ¿qué? A hacer lo que sus amos les pedían. Eran las personas que hacían todos los trabajos duros. Había mucha discriminación social.
En Corinto también había mucha religión, como en muchas otras ciudades grandes. Pero especialmente en Corinto se dedicaban al culto a la diosa Afrodita. Ese era el culto más popular en Corinto. Una diosa que se llamaba Afrodita. Venían gentes de todo el Imperio Romano a visitar el templo de Afrodita. Ahora, mis hermanos, no venían porque eran tan devotos de la diosa. No, mis hermanos, venían por el tipo de culto que se practicaba allí. Parte del culto a Afrodita era la práctica de la prostitución sagrada, le llamaban ellos. Qué nombre tan terrible, ¿no? La gente participaba en estos ritos satánicos, no se puede decir de otra manera, en los cuales se incluía la prostitución. Se obligaba a muchachas, a mujeres, a ser parte de esa terrible costumbre. Y hombres venían de todos lados a adorar a Afrodita. No, mis hermanos, a simplemente a dar rienda suelta a sus placeres con el pretexto de estar adorando a la diosa Afrodita. Se nos dice que eran miles de mujeres que eran obligadas a participar en esta terrible costumbre. Así era Corinto. Había muchos problemas, como les dije. La gente tenía una gran presión social ahí. La gente tenía esa presión social de mostrar el dinero que tenía. La gente era muy presumida, por decirlo así. Era una muestra de lujo excesivo. Había demasiado dinero. Era tan ridículo eso que inclusive el emborracharse era como muestra de que uno tenía dinero en aquel tiempo. ¿Por qué razón? Porque la gente decía, mira, tiene tanto dinero que hasta dinero tiene para emborracharse y malgastar todo. Era terrible, pero el mayor problema, mis hermanos, en Corinto era la inmoralidad sexual. Es el problema más grande que había ahí. Había una gran inmoralidad. Corinto en aquel tiempo era considerado casi, y yo creo que es una comparación buena, como hoy en día en Estados Unidos es Las Vegas. En Las Vegas tiene un moro, tiene una frase que todo el mundo conoce, dice, lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Por qué? Porque este lugar es un lugar conocido donde la gente puede ir y hacer un montón de cosas. En ese estado la prostitución es legal. Y muchas cosas terribles las hace la gente, se desenfrena en Las Vegas. Esto era Corinto. Corinto era el lugar para hacer eso. Era tan terrible, hermanos, que cuando una persona tenía una mala fama de ser una persona inmoral, un hombre, se decía, mira, ese hombre es un corinto, es un corintio. Una mujer que tenía mala fama en una sociedad, en un pueblo, así le llamaban, le decían, mira, ella es una corintia. La inmoralidad, dedicarse a la inmoralidad, la gente sabe cómo le llamaba corintiar. Así de terrible era la fama de Corinto. Corinto era una ciudad pecadora, era una ciudad de perdición. Y ahí es donde Pablo, después de estar en Atenas, llega a predicar. Y ahí es donde Pablo funda una iglesia. Cuando veamos la carta a los Corintios y Pablo hable de inmoralidad y hable de estos temas, es porque la iglesia siempre estuvo retada con estas cosas. Y tenían que marcar la diferencia en sus vidas. Y vamos a ver eso en la carta. Y Pablo funda esta iglesia. Vaya conmigo y seguimos en nuestro estudio. ¿Está conmigo, mis hermanos? El verso 1 dice que llegó a Corinto. Verso 2 dice, ahí encontró un judío que se llamaba, ¿cómo se llamaba este judío? Aquila, natural del Ponto, que acababa de llegar de Italia con Priscila, su mujer. Pues el emperador Claudio había ordenado a todos los judíos que salieran de Roma. Y Pablo fue a verlos. Y como él era del mismo oficio, o sea, Aquila era del mismo oficio, bueno, Pablo era del mismo oficio que ellos, se quedó con ellos y trabajaban juntos. Pues el oficio de ellos, ¿cuál era su oficio? ¿Era de qué, mis hermanos? Hacían tiendas de campaña. Pablo tenía un oficio, hacer tiendas de campaña. Siga leyendo conmigo. Y Pablo no solamente se dedicó a hacer tiendas, sino había venido de misionero. Ve el verso 4 y discutía ¿en dónde, mis hermanos? En las sinagogas todos los días de reposo.
dice, y estaba tratando de persuadir a judíos y a los griegos. Muy, muy importante. Pablo siempre tenía, lo acabamos de leer, cuando llegaba a una ciudad, él iba directamente a las sinagogas porque tenía ese punto de contacto con las escrituras. Ahora Pablo nos dice que estaba intencionalmente tratando de persuadir a la gente con el evangelio. Otra cosa importante que acabamos de leer es lo que hacía Pablo. Pablo siempre trataba de hacer conexiones personales con alguien. Y aquí se conecta con esta pareja que se llamaban como Aquila y la esposa se llamaba Priscila, y hace esa conexión y Dios bendice esa conexión porque es a través de esta conexión que Pablo hace que Pablo puede sostenerse económicamente, ¿verdad? Porque Pablo no tenía ni un medio para sostenerse económicamente, así que al conocer a esta pareja él puede encontrar un trabajo y hacer su ministerio. Pero Pablo, hermano, no hacía su trabajo solo. Vea lo que pasa cuando llega Timoteo y Silas. Vaya conmigo al verso 5. Dice, y cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, fíjese lo que sucede. Pablo comenzó a dedicarse, ¿qué dice? Por completo a la predicación de la palabra. Lo que estamos viendo aquí es que cuando sus ayudantes o sus amigos llegan, Pablo ya no tiene necesidad de trabajar haciendo tiendas, sino que el grupo se apoya unos a otros y salen adelante económicamente, y Pablo puede dedicarse de completo al evangelio, a predicar, dice, testificando solemnemente a los judíos que Jesús era el Cristo. Así es como comienza esta iglesia que vamos a estudiar los próximos meses. Amén. Pablo llegó ahí y predicó. Ahora, ¿cuál fue el primer resultado? ¿Cuál fue el primer resultado? La oposición. El primer resultado fue la oposición. Gente se opuso a lo que Pablo estaba diciendo. Dice que iba todos los fines de semana, los días de reposo, iba a la sinagoga a predicar, y eso pasa. Ve el verso 6. Vaya conmigo al verso 6. Pero cuando los judíos se le opusieron, no solamente pusieron, se enojaron, dice, y blasfemaron. ¿Qué hizo Pablo? Se sacudió sus ropas. Es una señal de rechazo. Está bien, si me corren de aquí, es una señal muy tradicional de rechazo. Se sacudió sus ropas y les dijo, su sangre sea sobre sus cabezas, yo soy limpio, desde ahora me voy a ir a los gentiles. En otras palabras, ya no voy a venir a la sinagoga porque ustedes no me quieren aquí. Ahora, el verso 6 y 7 se me hace muy interesante. Entonces dice que partió de allí y se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo. Dice que adoraba a Dios. Ahora me llama mucho la atención porque dice que la casa de Ticio, cuya casa estaba ¿dónde? Dice que estaba junto a la sinagoga. A mí se me hace esto maravilloso, pero también se me hace medio chistoso, ¿no? Pablo sale, su sangre, ¿qué dijo? Dijo, sea su sangre sobre sus cabezas. Se sale, sacude sus ropas y luego se va a la casa de enseguida. Se va a la casa de enseguida a seguir predicando. ¿Y por qué se queda allí cerca? ¿Por qué intencionalmente se queda ahí en el mismo barrio? En una casa que estaba enseguida de la sinagoga. Porque en la sinagoga gente estaba siendo tocada con el evangelio y Pablo se quería seguirles hablando. Y mire quién fue tocado por el evangelio. Primero, la primera reacción de lo que Pablo estaba haciendo era oposición, pero también viene lo maravilloso que es salvación. Verso 8. Crispo, el oficial de la sinagoga, el oficial era la persona que estaba a cargo de la sinagoga, dice, creyó en el Señor, dice, con toda su casa. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Ve? El evangelio nunca se queda sin resultados. Mire, ¿y quién creyó? No cualquier persona, el líder de la sinagoga creyó con toda su casa. Ahora, mis hermanos, este hombre aparece en el libro, en la carta de los Corintios. Vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 1, verso 14. Mire, Pablo lo menciona a este hombre, a Crispo. En 1 Corintios capítulo 1, verso 14, Pablo dice, doy gracias a Dios que no bauticé a ninguno, excepto a Crispo y a Gayo. Entonces, Crispo, el líder de la sinagoga, acepta a Cristo y tiene el privilegio de que Pablo sea el mismo Pablo quien lo bautice. Ahora, desgraciadamente, Crispo, por
su fe en Cristo Jesús, no pudo seguir como líder de la sinagoga. Y al igual que a Pablo lo corrieron de la sinagoga, pues también a Crispo lo corrieron. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque más adelante vemos que alguien más era el líder de la sinagoga. Entonces, pierde su trabajo, pero gana a Cristo, amén. Gana a Cristo. Y entonces Pablo recibe una confirmación de que Dios lo quería. En Corinto, mis hermanos, ve el verso 9, vaya conmigo al verso 9. Pablo recibe confirmación. Verso 9, Hechos 18, 9, hermano. Hechos 18, 9. Vamos a esperar que esté en la pantalla. Hechos 18, 9. ¿Sí está? O el verso 8, ¿por qué ahí está, muchas gracias. Ahí está el verso 9. Dice, por medio de una visión, durante la noche, dice, el Señor le dijo a Pablo, ¿qué le dijo? No temas, sigue hablando y... ¿No le parece un mensaje precioso? ¿Y por qué razón? Ve el verso 10. Porque yo estoy contigo. Y nadie, dice, y nadie te atacará para hacerte daño. Y la razón, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En otras palabras, hay mucha gente que va a ser tocada con el evangelio. Yo ya tengo pueblo en este lugar y tú les vas a hablar y se van a convertir. Y no temas, no te calles, sigue hablando, sigue hablando. Y eso animó a Pablo. Así que Pablo no se queda un mes en Corinto más, no se queda 2 meses. Vamos a ver cuánto tiempo se quedó ahí Pablo predicando. Verso 11. Entonces Pablo se quedó allí, ¿cuánto tiempo, mis hermanos? Se quedó 1 año y 6 meses. Y recuerda lo que había pasado en Tesalónica, que lo habían corrido. Recuerda lo que pasó en Berea. También en Berea tuvo que salir porque la gente no le permitió quedarse. Pero Dios le promete que él puede estar en Corinto y predicando el evangelio. Se queda 1 año y medio, hermano, predicando. Y Dios cumple su palabra, porque Dios es bueno. Dios cumple su palabra y Dios es fiel. Pero entonces, mis hermanos, porque después de todo este tiempo, ahora quiero que regrese conmigo al verso 8, porque tenemos que mencionar algo. No solamente Crispo estaba siendo tocado por el evangelio, sino la segunda parte del verso 8 nos dice que también muchos de los corintios, dice, al oír también ellos creían y eran bautizados. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Regrese conmigo al verso 12, vamos al verso 12. Pero una vez más, después de que Pablo está 1 año y medio ahí predicando, una vez más viene la gente en oposición a lo que Pablo estaba diciendo, en oposición al evangelio. Dice, pero siendo Galión era el jefe de todo Acaya, era el cónsul. Dice, los judíos se levantaron a una contra Pablo y lo trajeron al tribunal. O sea, lo llevaron a juicio por estar predicando. ¿Puede usted creer eso? Y esto fue la razón por la cual lo acusaban. Ve el verso 13. Le dijeron a Galión, dice, este persuade a los hombres a que adoren a Dios en forma contraria a la ley, dijeron ellos. Cuando Pablo iba a hablar, o sea, Pablo ni siquiera tuvo necesidad de defenderse, sino que dice que Galión le dijo a los judíos, si fuera esto una cuestión de una injusticia o de un crimen depravado, oh judíos, yo les toleraría, o sea, los escucharía en este juicio, ¿cómo sería razonable? Dice, pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de su propia ley, allá ustedes. Yo no estoy dispuesto a ser juez de estas cosas. Y fíjese lo que hace Galión, verso 16 dice, y los echó del tribunal. Ahora, ¿por qué? Porque Galión era muy buena persona y era muy buen procónsul. No, mi hermano, porque Dios le dijo a Pablo que nadie le iba a hacer daño. Y así que nadie le hizo daño. Aquellos judíos salieron corridos de aquel tribunal, venían acusando a Pablo, salen corridos, están llenos de rabia y se tienen que desquitar con alguien. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Están tan llenos de rabia que entonces agarran a alguien más. Ve el verso 17, pobre Sóstenes.
Dice, entonces todos ellos, dice, agarraron a este hombre que se llamaba Sóstenes, y que era el nuevo oficial, o sea, el que había quedado en lugar de Crispo, el oficial de la sinagoga. ¿Y qué hacen con él? Dice que lo golpeaban enfrente del tribunal. Pobre hombre, ¿no es cierto? Como no pudieron golpear a Pablo, agarraron a Sóstenes. Y dice que Galión no hacía nada, o sea, el juez no hizo nada, dejaron que golpearan a este pobre hombre. Ahora, ¿por qué usted cree que agarraron al pobre Sóstenes para golpearlo? ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque Sóstenes también era el nuevo jefe de la sinagoga, pero Sóstenes también, su corazón se había abierto al evangelio. También el segundo líder de la sinagoga estaba abriendo su corazón al evangelio. ¿Cómo sabemos eso? Hechos no nos los dice. Pero quiero que vayas conmigo a 1 Corintios capítulo 1, verso 1. Míralo tú, mis hermanos. ¿Quién escribe la carta a los Corintios? Pablo, llamado a ser apóstol por la voluntad de Dios. Y también dice, esta carta la escribe el hermano Sóstenes. Sóstenes, nuestro hermano. Qué maravilla, ¿no es cierto? El evangelio nadie lo puede parar, mi hermano. El evangelio nadie lo puede parar. La gloria sea al Señor. Pablo se queda en esa iglesia por 2 años, mis hermanos. Casi 2 años, alrededor de 2 años. Y por eso la carta es tan personal. Pablo conoce a estas personas, mis hermanos. Los conoce como nosotros nos conocemos aquí. Él ministraba a estas personas. Conoce la ciudad, conoce la cultura, conoce todo. Conoce muy bien el lugar. Cuando les habla personalmente, directamente. Va a hablar acerca de sus errores, de sus cosas terribles que estaban pasando. Y les habla con autoridad. ¿Por qué? Porque él fundó esa iglesia. Y porque por la gracia de Dios se pudo quedar ahí 2 años enseñándoles. Desgraciadamente estas personas, esta iglesia, después de que Pablo se va, empiezan con muchos problemas. Y Pablo va a hablar acerca de estos problemas. A pesar de sus errores, mis hermanos, Dios no ha terminado con la iglesia en Corinto. Todo lo contrario, el que comenzó la buena obra en Corinto la va a terminar. Y de eso habla la carta a los Corintios. Mis hermanos, al hablar de la carta a los Corintios, vamos a ver muchos problemas serios que había en la iglesia. Pero no quiero que te vayas con esta idea. Esa iglesia, qué problemática, qué iglesia tan carnal. No, mis hermanos, yo quiero que pienses cuando leamos Corintios, qué grande es nuestro Dios y qué misericordioso. Que a pesar, mis hermanos, de nuestros errores, Él no nos desecha, sino que con amor nos habla. ¿Para qué, mis hermanos? Para que seamos corregidos.